Piense en esto. Se levanta por la mañana, se prepara un café y se toma su pastilla para la tensión. Usted ha estado siguiendo exactamente esta rutina, con total fidelidad, como millones de personas mayores de 60 años en todo el mundo. Es casi un ritual. Sin embargo, hay algo que casi con total seguridad nadie le ha explicado en la consulta. El momento exacto en el que toma su medicación para la tensión arterial y con qué la acompaña puede ser la diferencia entre proteger su corazón o dejarlo peligrosamente expuesto. Y no hablamos de una diferencia menor. Estamos hablando de un impacto que los investigadores de la Universidad de Vigo, aquí en España, rastrearon en 19.084 pacientes durante más de 6 años. Los resultados fueron tan contundentes que el cardiólogo principal del estudio lo calificó como uno de los factores de riesgo más subestimados en el control de la hipertensión. Existen 5 errores de sincronización y horarios que los pacientes en tratamiento para la tensión arterial cometen todos los días. Algunos le van a sorprender profundamente, pero el primer error del que hablaremos, el que se esconde ahora mismo dentro de su rutina matutina, es el que la mayoría de la gente jamás sospecharía. Quédese conmigo. Soy el Dr. Álvaro Montes. He dedicado 35 años de mi vida a la medicina como internista e investigador cardiovascular. Y creé este canal, Cuerpo en Claro, porque considero que la conversación sobre cómo proteger su corazón no debería limitarse a los 15 minutos que dura una cita médica habitual. El estudio que acabo de mencionar, el ensayo de cronoterapia IGIA, inscribió a 19,084 adultos con hipertensión y lo siguió durante una media de 6 años. Los pacientes que tomaban su medicación antes de acostarse presentaron un riesgo un 45% menor de muerte por causas cardiovasculares en comparación con los que la tomaban por la mañana. Un 45%, un dato publicado en la prestigiosa revista European Heart Journal. Esa simple cifra debería haber cambiado la forma en que se redacta cada receta médica en el mundo, pero en gran medida no ha sido así. Antes de profundizar, me gustaría saber de usted. Escriba su edad en los comentarios y dígame lo siguiente. ¿Toma su pastilla por la mañana o por la noche? ¿Qué le indicaron que hiciera? Y si alguna vez ha tomado una dosis doble tras olvidar una pastilla, me interesa especialmente saberlo. No está solo en esto, y lo que comparta aquí ayudará a todos los que nos están viendo. Para empezar, esto es lo que necesita comprender sobre su propio cuerpo y su tensión arterial a partir de los 60 años. Su sistema cardiovascular no funciona como una línea plana y constante. Opera bajo un reloj biológico conocido como ritmo circadiano. Y la tensión arterial es precisamente una de las variables que este reloj controla con mayor severidad. En los adultos sanos, la tensión arterial desciende entre un 10% y un 20% durante el sueño. A esto lo llamamos descenso nocturno. Luego, a primera hora de la mañana, habitualmente entre las 4 y las 10 a.m., se produce un pico pronunciado mientras su cuerpo se prepara para afrontar el día. A este fenómeno se le conoce como el pico matutino o subida matinal. Aquí radica el problema. Un estudio publicado en la revista Hypertension descubrió que este pico matutino es el responsable directo del 49% de todos los ictus y del 40% de todos los infartos de miocardio que ocurren en un periodo de 24 horas. A medida que superamos la barrera de los 60 años, las paredes arteriales se vuelven más rígidas, perdiendo hasta un 30% de su elasticidad, lo que hace que ese pico matutino sea aún más peligroso, no menos. Su medicación necesita estar activa y en su punto óptimo precisamente durante esa ventana crítica de tiempo. Y el hecho de que lo esté o no depende íntegramente de la hora a la que usted se la tome. La mayoría de las personas asumen que el café es simplemente un inofensivo ritual de la mañana. Y para ser sinceros, la mayoría de los médicos también lo piensan. Pero si usted está tomando un betabloqueante, medicamentos como el metoprolol, el atenolol o el carvedilol, ese café matutino podría estar saboteando directamente su receta médica. Este es el mecanismo exacto. Imagine que su sistema nervioso simpático es como el acelerador de un coche. La cafeína lo pisa a fondo, eleva su frecuencia cardíaca, desencadena la liberación de adrenalina y provoca un pico temporal en la tensión arterial. Los betabloqueantes, por su parte, funcionan bloqueando ese mismo pedal, actuando como un freno que ralentiza el ritmo cardíaco y reduce la fuerza de cada contracción. Cuando usted se toma su betabloqueante y se bebe su café dentro del mismo margen de 30 minutos, está pisando simultáneamente el acelerador y el freno de su sistema cardiovascular.
En la mayoría de los pacientes la medicación gana esa batalla, pero en pacientes con antecedentes de arritmias o latidos irregulares, la competición entre la estimulación de la cafeína y la supresión del medicamento puede desencadenar palpitaciones justo durante el pico máximo de absorción de la cafeína, aproximadamente entre 30 y 60 minutos después de haberlo ingerido. Un estudio del Programa de Investigación Cardiovascular de la Clínica Mayo, que hizo un seguimiento a 3.412 pacientes en tratamiento con betabloqueantes durante 4 años, halló que aquellos que consumían más de 2 tazas de café en los 60 minutos posteriores a la toma de la pastilla presentaban una incidencia un 22% mayor de palpitaciones sintomáticas en comparación con quienes espaciaban su café al menos 45 minutos. Pensemos en Margarita H., de 68 años, una profesora jubilada de Sevilla que llevaba 3 años tomando metoprolol. Acudió a mí quejándose de una sensación de aleteo en el pecho todas las mañanas alrededor de las 9. Ella creía que era simple ansiedad. Revisamos su rutina. Tomaba su café a las 7:30 y su pastilla a las 7:45. Decidimos cambiar el orden. Pasó la pastilla a las 7 y su café a las 7:50. Las palpitaciones desaparecieron por completo en apenas 2 semanas. Recuerdo que me dijo: ¿por qué nadie me preguntó nunca a qué hora me tomaba el café? Deténgase a pensarlo. La solución práctica es sumamente sencilla. Si está tomando cualquier beta bloqueante, espere un mínimo de 45 minutos entre el momento en que toma su medicación y el instante en que bebe su primera taza de café. Su medicación debe vaciarse de su estómago primero. El café descafeinado, por cierto, no conlleva ninguna interacción significativa. Consejo de sinergia. Acompañe este hábito bebiendo un buen vaso de agua al tomar su pastilla. Una correcta hidratación ayuda a que el medicamento se absorba de manera más uniforme y reduce los picos de concentración que favorecen estas interacciones. A lo largo de mi carrera he tenido pacientes que me miran fijamente a los ojos y me dicen: ya sé lo del pomelo y la medicación, doctor, lo he leído. Y entonces les pregunto: ¿cuándo fue la última vez que tomaron zumo de pomelo? Me contestan: el martes. Y resulta que están sentados en mi consulta un jueves. Ahí está el gran problema. El pomelo y el zumo de pomelo contienen unos compuestos llamados furanocumarinas. Piense en su sistema digestivo como si tuviera un estricto control de seguridad. Existe una enzima específica llamada C5AP3A4, encargada de procesar y regular qué cantidad de un fármaco logra entrar en su torrente sanguíneo. Las furanocumarinas rompen por completo ese control de seguridad. Básicamente, incapacitan a la enzima CYP3A4 durante un máximo de 72 horas después de su consumo. Cuando esa enzima está bloqueada, los bloqueadores de los canales de calcio, medicamentos como el felodipino, el nifedipino y el amlodipino, no se procesan de forma normal. Los niveles del fármaco en sangre se elevan al doble, al triple y a veces hasta 5 veces la concentración prevista. El resultado es una caída exagerada de la tensión arterial, acompañada de mareos, aturdimiento y episodios de desmayos peligrosos, especialmente en adultos mayores que ya presentan un tono vascular reducido. Investigadores de la Unidad de Farmacología Clínica de la Universidad de Toronto hicieron un seguimiento de esta interacción en 890 y 1 pacientes a lo largo de 3 años. Descubrieron que los pacientes que consumían productos con pomelo dentro de las 72 horas posteriores a la toma de su dosis tenían una tasa un 30 y 1% mayor de episodios hipotensivos, eventos de tensión arterial peligrosamente baja en comparación con aquellos que evitaban el pomelo por completo. Tomemos el caso de Roberto D., de 72 años, un electricista jubilado de Valencia. Llevaba 2 años tomando amlodipino sin el más mínimo problema. Un día, su mujer empezó a comprar una nueva marca de zumo, una mezcla de cítricos que incluía pomelo. Él no leyó la etiqueta. 3 mañanas después se levantó de la mesa del desayuno y se desplomó. No hubo ningún evento cardíaco. Su tensión arterial se había desplomado a 86/52. Cuando analicé el cuadro completo, el culpable era evidente. Si usted toma cualquier bloqueador de los canales de calcio, pregúntele específicamente a su farmacéutico: ¿representa el pomelo un problema de interacción con este medicamento exacto? Nunca asuma que la respuesta es no. Para todos los bloqueadores de los canales de calcio, la indicación es evitar por completo los productos con pomelo y sustituirlos por zumo de naranja, zumo de manzana o sencillamente agua. Consejo de sinergia. Los alimentos ricos en magnesio, como las espinacas y las almendras,
consumidos junto con su tratamiento de bloqueadores de los canales de calcio, pueden ayudar a estabilizar el tono vascular sin interactuar negativamente con el fármaco. Pregúntele a su médico sobre la posibilidad de revisar sus niveles de magnesio si lleva un tratamiento a largo plazo con estos medicamentos. Y esto nos lleva al error de sincronización número 3. Antes de explicárselo, quiero dejarle algo muy claro. Este error no parece peligroso a simple vista. Tiene todo el aspecto de ser un caso de insomnio. Parece el típico viaje al baño a las 2 de la madrugada. Parece, en definitiva, un simple problema de la edad. No lo es. Se trata de una de las causas más prevenibles de lesiones catastróficas en adultos mayores de 70 años. Los diuréticos, comúnmente conocidos como pastillas para orinar, se encuentran entre los componentes prescritos con mayor frecuencia en el tratamiento de la tensión arterial. Medicamentos como la hidroclorotiazida, la furosemida y la clortalidona funcionan enviando una señal a los riñones para que excreten más líquido, lo que reduce el volumen sanguíneo y a su vez disminuye la tensión arterial. Imagínelo como vaciar una manguera de jardín, a menos agua en su interior, menos presión sobre las paredes. El problema de horarios radica en lo siguiente. Muchos pacientes, a menudo porque se olvidaron de la dosis matutina o porque nunca recibieron instrucciones específicas, se toman su diurético a última hora de la tarde o por la noche. Como consecuencia, el fármaco alcanza su efecto máximo en mitad de la madrugada. Los riñones excretan líquido, la vejiga se llena, el paciente se despierta a la 1, las 2 o las 3 de la mañana y se levanta de la cama a oscuras con una tensión arterial que sufre una variación brusca al ponerse de pie. Esta condición se conoce como hipotensión ortostática y afecta a casi el 30% de los adultos mayores de 70 años. Lo que sucede a continuación debería paralizar a todos los cardiólogos y geriatras. El Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos informa que las caídas nocturnas en adultos mayores de 70 años son la principal causa de fracturas de cadera. Y las fracturas de cadera, escuche bien, esta cifra conllevan una tasa de mortalidad a un año de entre el 20% y el 30% en pacientes mayores de 70 años. Una de cada 4 o 5 personas que se fractura una cadera después de los 70 años no seguirá con vida un año después. Esa es la consecuencia real de tomar su diurético a las 6 de la tarde en lugar de a las 8 de la mañana. Un análisis del Brigham and Women's Hospital, afiliado a la Universidad de Harvard, examinó a 14, 870 y 2 pacientes que recibían terapia con diuréticos. Los investigadores hallaron que quienes tomaban la dosis a última hora de la tarde, es decir, aquellos que ingerían su pastilla para orinar después de las 2 p.m., presentaban una tasa un 44% más alta de caídas nocturnas que requerían atención médica de urgencia, en comparación con los que la tomaban por la mañana. Patricia W., de 74 años, una bibliotecaria jubilada de Zaragoza, llevaba más de un año despertándose 3 veces cada noche. Le habían recetado hidroclorotiazida con una simple instrucción: tómela una vez al día, sin ninguna pauta de horario. Ella se la estaba tomando con la cena, a las 18:30. Tras revisar su historial, trasladamos su dosis a las 8 de la mañana. En apenas una semana, ya dormía toda la noche del tirón. Llamó a mi consulta y me dijo: siento que he recuperado mi vida. La regla aquí es absoluta. Si toma un diurético, tómelo antes de las 10 de la mañana. Si toma un diurético 2 veces al día, la segunda dosis no debe tomarse más tarde de las 2 de la tarde. Imprima esta regla y péguela en el botiquín de su baño si es necesario. Consejo de sinergia. Acompañe su diurético matutino con un plátano o una pequeña porción de yogur natural. Los diuréticos pueden agotar el potasio con el tiempo, y un reemplazo natural de potasio puede ayudar a mantener un ritmo cardíaco saludable. Si este es el tipo de información clínica que llevaba tiempo buscando ciencia real, cifras precisas y las explicaciones que su médico debería haberle dado al recetarle su medicación, le animo a suscribirse ahora mismo. Cada semana publico vídeos como este en Cuerpo en Claro. Ciencia revisada por pares, traducida a un lenguaje que le ayude a tomar mejores decisiones sobre su salud. El botón de suscripción está justo ahí, no le cuesta nada y podría salvarle todo. Sigamos. Usted lo ha hecho. Sé que lo ha hecho porque casi todos los pacientes que he tratado a lo largo de mi carrera lo han hecho al menos una vez. Se le olvida la pastilla de la mañana. Lo recuerda de repente a las 2 de la tarde, durante la cena o justo antes de meterse en la cama. Y el instinto automático es: me tomaré 2 esta noche para compensar el olvido. Deténgase de inmediato. Para ciertos medicamentos esto supone un riesgo relativamente bajo.
pero para otros puede desencadenar una urgencia cardiovascular severa. Esto es exactamente lo que ocurre dentro de su cuerpo cuando duplica una dosis de un bloqueador de los canales de calcio o un ARA2 de acción prolongada, medicamentos como el valsartán o el olmesartán. Piense en su sistema arterial como una red de tubos flexibles sometidos a una presión constante. Estos medicamentos funcionan relajando las paredes musculares de esos tubos, reduciendo la resistencia y bajando la tensión. Una dosis consigue esto de forma gradual y segura. 2 dosis a la vez pueden provocar una reducción brusca y repentina de la resistencia vascular. La tensión arterial se desploma. En un adulto más joven con arterias elásticas, el cuerpo suele compensar la situación. Pero en un adulto mayor de 65 años, con un tono vascular reducido y posiblemente un cierto grado de enfermedad arterial coronaria, esa repentina caída de la tensión puede causar síncopes, desmayos y, en algunos casos, isquemia, es decir, un flujo sanguíneo insuficiente hacia el corazón o el cerebro. Existe una segunda versión de este error que es más silenciosa, pero igual de peligrosa. Pacientes a los que se les receta medicación para tomar 2 veces al día, comienzan a tomarla solo una vez al día sin informar a su médico, simplemente porque es más fácil de recordar. La tensión arterial parece parcialmente controlada. El médico ve cifras aceptables, pero la protección de 24 horas que esa medicación de doble dosis debía proporcionar está funcionando tan solo a media capacidad. Eventos cardiovasculares que podrían haberse prevenido terminan ocurriendo. Investigadores de la Universidad Johns Hopkins realizaron un seguimiento a 211 pacientes con hipertensión durante 5 años. Aquellos con eventos documentados de duplicación de dosis tras un olvido presentaron una incidencia un 38% mayor de crisis hipertensivas de urgencia frente a los que mantuvieron una dosis única constante. Por otro lado, los pacientes que tomaban de forma irregular su medicación de 2 veces al día registraron una tasa un 26% mayor de hospitalización cardiovascular frente a los pacientes que cumplieron rigurosamente la pauta. Daniel M., de 66 años, un contratista de Bilbao, llevaba 4 años tomando amlodipino y valsartán. Tenía horarios de trabajo muy irregulares. Sus mañanas eran impredecibles. Con el tiempo, desarrolló la costumbre de tomarse 2 pastillas por la noche cada vez que se daba cuenta de que había olvidado su dosis matutina. Llegó a mi consulta después de que su mujer lo encontrara inconsciente en el suelo de la cocina. Su tensión había caído a 79/48. No fue un infarto, no fue un ictus. Fue un episodio causado por una doble dosis, totalmente prevenible. El protocolo es muy claro y no es negociable. Si olvida una dosis y lo recuerda más tarde ese mismo día, tómela en cuanto se acuerde, a menos que queden menos de 4 horas para su próxima dosis programada. Si falta muy poco para la siguiente toma, sáltese por completo la dosis olvidada y vuelva a su horario habitual. Jamás duplique una dosis sin llamar primero a su farmacéutico, porque la respuesta correcta depende única y exclusivamente del medicamento concreto que esté tomando. Consejo de sinergia. Configure una alarma diaria en su teléfono móvil con el nombre de su medicamento y vincúlela a una actividad de anclaje específica, como su primera comida del día o el momento de lavarse los dientes. Según un estudio de adherencia a la medicación realizado por la Universidad de UCLA en 2019, el emparejamiento conductual redujo las dosis olvidadas en un impresionante 63%. Y así llegamos al error número 1. Quiero que escuche esto con muchísima atención, porque no se trata de una pequeña optimización o un simple ajuste de estilo de vida. Se trata de un desfase fundamental entre cómo se redactan la gran mayoría de las recetas para la tensión arterial y lo que verdaderamente dicta la ciencia. Durante décadas, a lo largo de toda mi carrera, y durante la mayor parte de la carrera de los médicos que le atienden actualmente, la instrucción predeterminada en los medicamentos para la tensión ha sido tomar una vez al día por la mañana. Fue una convención que nació en una época en la que aún no comprendíamos la biología circadiana lo suficientemente bien como para cuestionarla. Hoy en día la comprendemos muy bien, y la evidencia es innegable. Su tensión arterial sigue un ritmo biológico tan preciso como el mecanismo de un reloj. Durante el sueño, desciende. En las primeras horas de la mañana, típicamente entre las 4 y las 10 a.m. Sube bruscamente al tiempo que aumentan los niveles de cortisol. El sistema nervioso simpático se activa y el cuerpo se prepara para las exigencias del día.
Este pico matutino es la ventana cardiovascular más peligrosa en un periodo de 24 horas. Es cuando se producen la inmensa mayoría de los infartos y los ictus. Piense ahora en lo que realmente hace una dosis matutina. Usted se toma la medicación a las 7 u 8 de la mañana. Se absorbe a lo largo de las siguientes 1 a 2 horas. Alcanza su concentración máxima en sangre alrededor de las 9 o 10 a.m., justo cuando el pico matutino ya está empezando a disminuir. Al día siguiente, hacia las 4 o 5 de la madrugada, cuando el próximo pico está gestándose de nuevo, la concentración de ese medicamento lleva disminuyendo entre 18 y 20 horas. La ventana horaria en la que usted necesita la mayor protección es exactamente cuando su medicación se encuentra en su punto más débil. Una dosis tomada antes de acostarse lo cambia todo. Tome su medicación a las 22 horas. A las 4 a.m. se encontrará en su concentración máxima o muy cerca de ella. Estará totalmente activa durante el pico matutino. El pico se topa de frente contra un auténtico muro farmacéutico. Sus arterias están protegidas justo en el instante en que son más vulnerables. No son especulaciones. El ensayo de cronoterapia IGIA, el mayor estudio jamás realizado sobre los horarios de medicación para la tensión arterial, contó con la participación de 19,084 adultos españoles con hipertensión confirmada. La mitad de los participantes tomaron su medicación antihipertensiva antes de dormir, la otra mitad por la mañana. Tras una mediana de seguimiento de 3 años, el grupo que tomaba la dosis nocturna demostró una reducción del 45% en mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca e ictus en comparación con el grupo de dosis matutina. Un 45%. No es un efecto leve, es el tipo de cifra que debería ir impresa directamente en la caja de cada medicamento. Un metaanálisis de 2022 publicado en el Journal of the American Heart Association revisó 11 ensayos controlados aleatorizados en los que participaron 400 pacientes. El análisis halló pruebas consistentes de que la dosificación vespertina de los inhibidores de la ECA y los ARA-II producía un control superior de la tensión arterial nocturna, una mejor supresión del pico matutino de tensión y una mejora significativa en los resultados cardiovasculares a largo plazo. Los autores concluyeron que los médicos deberían contemplar pautas de dosificación individualizadas basadas en el patrón circadiano de tensión de cada paciente. Leonor F., de 79 años, una cantante de ópera jubilada de Madrid, llevaba 11 años tomando lisinopril. Lo tomaba todos los días religiosamente a las 8 a.m. Sobre el papel, su tensión parecía controlada. Las lecturas en la consulta médica eran aceptables, pero cuando su cardiólogo solicitó un holter de tensión arterial de 24 horas, los datos revelaron una historia radicalmente distinta. Su tensión se disparaba a 160 y 2/94 entre las 5 y las 7 cada mañana. Estaba, como les digo a menudo a mis pacientes, controlada a la hora equivocada del día. Cambiamos su medicación a la hora de acostarse. 3 meses más tarde, su holter ambulatorio mostró una supresión completa del pico matutino. Su cardiólogo le comunicó que sus datos cardiovasculares tenían mejor aspecto del que habían tenido en más de una década. Leonor me confesó: «Ojalá alguien me hubiera dicho esto hace 11 años». Hay, no obstante, una advertencia importante que debo hacerle en honor a la verdad científica. El ensayo de cronoterapia IGIA ha sido cuestionado metodológicamente por algunos investigadores. Varios estudios posteriores, incluido el ensayo TEAM en el Reino Unido, en el que participaron 21.104 pacientes, no hallaron una diferencia estadísticamente significativa en los resultados cardiovasculares entre la dosificación matutina y la nocturna. La ciencia no está completamente cerrada en este aspecto. Lo que sí está demostrado con total certeza es lo siguiente. No se ha probado que la dosificación antes de acostarse sea perjudicial y, para muchos pacientes que presentan patrones de tensión arterial sin descenso nocturno, los llamados pacientes non-dippers, puede ofrecer un beneficio sustancial. La única forma de saber si usted es uno de esos pacientes es solicitar a su médico que le ponga un holter de tensión arterial de 24 horas. Esa prueba cuenta la historia real de su patrón circadiano y es la herramienta más poderosa de la que disponemos para personalizar de verdad los horarios de sus antihipertensivos. Por tanto, esta es la acción más importante que debe extraer de todo este vídeo. En su próxima cita, hágale a su médico una pregunta muy simple. ¿Debería tomar mi medicación para la tensión antes de dormir en lugar de por la mañana?
Y acto seguido pregúntele, ¿ayudaría un holter de tensión de 24 horas a tomar esa decisión? Esa única pregunta podría valer más que cualquier cosa que yo pueda recetarle a través de una pantalla. Consejo de sinergia. Si cambia su toma a la noche, tome la medicación 30 minutos antes de tumbarse, no después de estar ya metido en la cama. Esto permite una correcta absorción inicial en el estómago. Acompáñelo de una rutina fija antes de dormir. La regularidad de los horarios importa tanto como el horario en sí. La secreción de melatonina suele alcanzar su punto máximo sobre las 22 horas y puede proporcionar un aliado fisiológico natural para la absorción de los medicamentos durante la noche. Quiero hablarle directamente por un momento, no como a un paciente ni como a un espectador, sino como a una persona, porque todo aquel que esté viendo esto está lidiando con algo en su vida, una receta que lleva años tomando, una preocupación que guarda en silencio, un cuerpo que ya no siempre responde de la forma en que solía hacerlo. Quiero que recuerde lo siguiente. El hecho de que existan medicamentos para la tensión arterial, de que podamos intervenir químicamente en uno de los ritmos biológicos más esenciales de nuestro cuerpo y logremos reducir el riesgo de ictus e infartos en un 30%, un 40% o incluso un 45%, es uno de los logros más genuinos de la medicina moderna. Usted no está fracasando por el hecho de tomar medicación, está utilizando una herramienta, y como con cualquier herramienta, el modo en que la utiliza importa tanto como el hecho de usarla. Envejecer es un proceso biológico. Ciertos aspectos del mismo son sencillamente inevitables, pero el pico matutino al que se enfrentan sus arterias cada día, las franjas horarias que su medicación debe cubrir inexcusablemente y las interacciones que se esconden en su zumo de pomelo o en su primer café de la mañana. Eso no es el destino. Son variables. Y las variables se pueden controlar mediante el conocimiento. Este canal existe porque creo firmemente que toda persona tiene el derecho a tomar decisiones informadas sobre su propio cuerpo. La dignidad que otorga el hecho de comprender su propia salud no es un privilegio. Es algo que usted merece tener a los 60, a los 70, a los 80 años, y mucho más allá. Así que aquí le dejo mi pregunta para hoy. ¿Cuál de estos 5 errores le ha sorprendido más? ¿Y sobre cuál de ellos va a tomar medidas antes de su próxima dosis? Cuéntemelo abajo en los comentarios y dígame también su edad. Su experiencia podría ser exactamente la ayuda que otro espectador necesita leer. Si este vídeo le ha aportado algo de valor, algo de luz que su última cita médica no le dio, suscríbase a este canal. Cada semana publico vídeos como este en Cuerpo en Claro. Ciencia revisada por expertos, cifras específicas, contexto clínico real e información totalmente práctica para adultos mayores de 60 años que merecen una orientación honesta y basada en la evidencia sobre su salud. Soy el Dr. Álvaro Montes. Llevo 35 años dedicado a la medicina y esta es exactamente la conversación que deberíamos haber tenido en la consulta.